Buenos días a todos, gracias a todos los que están ya enlazados. El ingreso está abierto para las personas que todavía no se han podido conectar, pero quiero honrar su tiempo y sobre todo agradecer el tiempo que están poniendo para aceptar esta invitación a este webinar que yo he preparado, como les decía, con mucho entusiasmo, con mucho amor. Y como saben, el nombre del seminario o el webinar es Buenas prácticas para la gestión financiera de proyectos. Antes de comenzar, pues me gustaría ponerles algunas cuestiones para que todo vaya caminando de acuerdo para no tener interrupciones y por favor nos aseguremos que los micrófonos estén en silencio, que la cámara pues no esté activa a menos pues que se necesite. Si necesitan participar o tienen alguna pregunta, por favor levantar la mano. Sheila amablemente me está apoyando acá ahorita y ella me va a dejar saber si hay alguien que tiene alguna pregunta porque puedo estar yo distraída. Y yo preferiría contestar cualquier pregunta al final de cada tema para poder mantener el orden. Después del webinar, hemos preparado una encuesta que les agradeceríamos cuando Sheila les envíe el enlace, que la completen. Eso nos va a servir para próximos eventos, poder mejorar nuestros servicios. También he preparado una serie de recursos que están relacionados con el tema que creo que podrá ser de su interés. Al final del evento también se les estará dando un link en el cual o un enlace en el cual ustedes, si tienen alguna pregunta o quisieran conocer un poco más de nuestros servicios, pueden agendar una cita de 30 minutos completamente gratis conmigo. Así que les agradezco y a todos los presentes por estar acá. Espero que tengan su cafecito, su agüita. Si en algún momento creen que eso se está extendiendo, pues les agradezco que me lo digan. Podemos hacer una pausa. Gracias. ¿Quién es Lorena Galdames? Bueno, mi nombre es Lorena Galdames. Para los que no me conocen, soy salvadoreña de nacimiento. Emigré a Estados Unidos hace 16 años y he tenido la oportunidad durante más de 20 años de trabajar en gestión financiera. Estando aquí en Estados Unidos, he tenido la oportunidad de trabajar con grandes empresas de reconocimiento mundial que me han permitido especializarme en lo que es la gestión financiera de proyectos, habiendo logrado obtener reconocimientos como de excelencia en operaciones y sujeto experto en la materia con un título de técnico principal, le llaman acá. Soy ingeniero industrial con una maestría en administración de empresas, certificaciones en Black Belt Six Sigma, Change Management, metodologías Agiles, gestión de finanzas de proyectos y un programa avanzado de Project Management. En el pasado he manejado proyectos de más de 60 millones de dólares con extensiones hasta de 5 años, con una cantidad de subcontratistas hasta de 35 subcontratistas, que me ha permitido, como les mencionaba, conocer y poner en práctica buenas prácticas para asegurarnos que los proyectos cumplieran su presupuesto y cumplieran las metas establecidas por la empresa. ¿Por qué he decidido hacer este seminario o este webinar? Ha sido un sueño. Creo en mi país, creo en mi gente y siempre fui educada por un padre que me enseñó siempre a devolver un poco a la vida. Este día es una fecha especial para mí y precisamente por eso busqué hacerlo este día, porque este sueño lo quería hacer realidad. Poder devolver un poquito y contribuir al desarrollo de nuestro país y de Centroamérica. Así que muchas gracias. El temario incluye una introducción, lo que es el análisis y gestión de riesgos financieros, la planificación de presupuesto, la gestión y control de presupuesto,
gestión de recursos financieros, rentabilidad de proyecto y la revisión de resultados al cierre. ¿Qué entendemos por gestión financiera de proyectos y por qué es tan importante? Bueno, ustedes dirán, bueno, pero es que eso no lo hacemos nosotros solo hacemos lo que es el presupuesto, no nos interesa. Bueno, esa es una parte más importante, es una parte que realmente el éxito de un proyecto no solo depende en que se termine el proyecto, no solo depende en que la calidad del proyecto, también depende en cómo fueron usados los recursos en el proyecto. Se cumplieron las metas, logramos obtener el margen de utilidad que esperábamos. Entonces, para eso existe lo que es la gestión financiera de proyectos, para mantener una planificación, una organización, un control, un monitoreo de los recursos destinados a un proyecto. Entonces, esa es la parte más importante, la utilización óptima de los recursos. Yo no sé si ustedes conocen, pero de acuerdo al PMI, el 14% de los proyectos fracasan. El 31% de los proyectos no alcanzan a terminar a tiempo. El 43% excede el presupuesto y el 49% no cumplen el tiempo. Impresionante, ¿no? Realmente impresionante. Y esto es a nivel mundial, no solo es en Centroamérica, es a nivel mundial. Y todo depende del tipo de proyecto, la magnitud del proyecto, a dónde se está desarrollando el proyecto y todas las condiciones económicas que se dan alrededor. Por eso, la importancia de las prácticas de gestión financiera. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Ninguna? Ok. Luego empezamos con el que es el análisis y la gestión de riesgos financieros. Yo he estructurado esto para poderles explicar a dónde yo he visto que las empresas de clase mundial ponen las buenas o establecen sus buenas prácticas. Y empezamos a dónde empieza el riesgo. Increíblemente el riesgo empieza cuando hacemos el contrato. Cuando usted hace el contrato, si usted no tiene ese cuidado, cuando ya llega la ejecución del proyecto, ya no hay nada que hacer. ¿Y por qué digo esto? Imagínense, voy a ir tratando de darles por ejemplos de casos. ¿A qué me refiero con el nombre legal de las partes involucradas? Supóngase que usted está contratando con Roble en El Salvador. Usted le hace la propuesta a Roble, manda su propuesta a Roble y empieza a hacer su proyecto. Al mes usted manda la factura y resulta que se la cancela, se la se la regresan. No sé, perdón, la palabra en español se me olvidó. ¿Y qué pasa? Usted se pregunta, ¿y por qué me regresaron la factura? No entiendo. Entonces, usted se va a dar cuenta que dentro del contrato usted no se fijó o no se dieron cuenta o no puso atención que usted estaba no contratando con Roble, la casa matriz, usted estaba contratando con la subsidiaria de Roble en Costa Rica, por ponerle un ejemplo. ¿Qué sucede en ese momento? El que le rechacen la factura le convierte un retraso para usted en cobrar, que le va a implicar un impacto en su flujo de caja. Fuera de eso, cuando usted hizo la estimación, posiblemente no consideró algunos de los requerimientos tributarios de donde se está desarrollando el proyecto. Y eso va a causar algún ajuste en su presupuesto. Por eso es tan importante el saber con qué partes involucradas está contratando. El alcance de los servicios. La mayoría de los proyectos tienen pérdida por no haber una claridad en el alcance de los servicios. Si usted no tiene la claridad, no va a poder preparar su presupuesto adecuadamente. No solo es la claridad, sino que también para usted preparar su presupuesto, sino que para futuros cambios que se den, que quede bien establecido lo que es el presupuesto.
Los términos de facturación y pago. Más adelante, cuando yo al final les muestro un ejemplo, van a ver cómo impacta esto. ¿Por qué? Porque dependiendo del tamaño de su empresa, usted va a tener cierta capacidad de flujo de caja. Dependiendo de cómo usted establezca, supóngase que es un proyecto de precio fijo y usted establece que va a facturar de acuerdo cuando alcance los hitos o milestones. Usted va a ver cómo eso impacta, porque usted, además de que va a facturar a cierto tiempo, supóngase que alcanza los 3 meses que inició el proyecto, además de eso usted tiene que un periodo de pago de 45 días. Entonces está hablando que 90 días para facturar más 45. Entonces usted debe tener en su caja suficiente de dinero para poder pagar a proveedores y las planillas de sus empleados. Y ya lo vamos a ver en un ejemplo. La duración y la terminación del proyecto. Muchas veces, y eso es parte de las recomendaciones que yo pongo, debemos tener en cuenta que existen, y yo creo que después de la pandemia aprendimos, que las cosas pueden cambiar. Y hay proyectos que se han visto afectados por ejemplo, el supply chain, que es la logística. Es algo fuera completamente del alcance de nosotros y tenemos que asegurarnos que estemos protegidos. Por eso, en la buena práctica, yo incluyo acá que es importante que su contrato sea revisado por el departamento legal. Cuando usted está contratando con empresas grandes, muchas veces las empresas grandes ya tienen sus modelos de contrato, pero ¿quién le garantiza que ese contrato, esas cláusulas de contrato, sean de beneficio para usted o usted las vaya a cumplir o en algún momento no lo ponga en riesgo? La única manera de saberlo es que usted invierta parte, no sé, unos $200, una revisión de un contrato. No conozco lo que podrá costar en Centroamérica una revisión de un contrato, pero es mucho más barato, mucho más económico, llamémoslo así, que el tener después de un problema de incumplimiento porque usted no leyó las cláusulas. Am, y esto se da en muchos casos. Ayer nada menos, no comenté esto antes, soy, ay, perdón, mentora certificada de SCORE aquí en Estados Unidos, una organización que ayuda a los pequeños empresarios. Y estaba atendiendo una cliente precisamente. Ella da consultoría y tiene problemas de cash flow. Y el problema que se le dio precisamente es que no revisó su contrato. Entonces, eh, ese tipo de cosas siguen pasando. Por eso es uno de los puntos que yo enfatizo, que usted invierte en que un especialista en contratos revise su contrato. No solo por los problemas que pueden haber con la logística y usted dependa de algún suministro y que en algún momento por algo fuera de su alcance, fuera de su control, hay un retraso y eso implique un retraso en el contrato, pero usted va a estar cubierto, sino también por el hecho, por ejemplo, muchas empresas piden seguros o fianzas. Algunas veces esos contratos estándar ponen unas fianzas, unos seguros demasiado altos que no van con lo realmente, con el tipo de trabajo que usted haciendo o la capacidad que usted tiene, lo que se convierte en un costo adicional para ustedes. Entonces, si usted revisa eso, usted va a poder negociar, ya solo para ponerle un ejemplo. Las limitaciones de responsabilidad. Eh, ¿Qué pasa si usted, el cliente, suspende el proyecto, pero usted tiene subcontratistas y usted tiene que asegurarse que el cliente le pague todo para que usted pueda pagar sus empleados y los subcontratistas? Eso es la limitación de responsabilidad. Las modificaciones. Eso es muy importante también porque ¿qué pasa?
Si usted no tiene claro lo que es el alcance del servicio y no queda bien establecido, más adelante en el ejemplo podemos ver cuando usted se da cuenta que en un momento el cliente le empieza a pedir algo extra que no está incluido en el alcance original, si usted no establece bien el alcance, si usted no establece que cualquier trabajo extra es sujeto a una orden de cambio, usted no va a poder pedir eso. Entonces se va a convertir en un costo incobrable y también va a afectar a su empresa. Y luego también los términos de subcontratación. ¿En qué momento usted va a subcontratar? O como si usted es una persona, fíjese bien, usted es una empresa que no es su cliente no es el cliente primario, sino que usted está subcontratado por el contratista principal. Y el cliente decide suspender el proyecto y el contratista le dice, yo no le puedo pagar porque a mí no me han pagado. O el contratista es una empresa grande, igual, otra vez Roble, que tiene la capacidad de aceptar unos términos de pago de 90 días con el cliente y usted acepta un término de pago que me paguen cuando a ellos les paguen. Usted está en la capacidad de aceptar el pago hasta 90 días después. Ese tipo de cuestiones son las que usted tiene que revisar con su departamento legal y el Departamento de Finanzas, porque ellos prácticamente son los que más saben cómo está su flujo de caja. ¿Cuál es el tiempo que usted debería, en qué tiempo usted debería estar cobrando como máximo? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Ninguna pregunta? De momento parece que nadie tiene ninguna pregunta. Gracias, Sheila. Ok. Por favor, me dicen si voy muy rápido también. Luego viene lo que es la planificación del presupuesto. Esta parte también, como la revisión del contrato, es vital. ¿Qué pasa? Usted cuando va a definir ya su presupuesto debe tener un bien definido su alcance y eso es parte de lo que yo llamo una buena práctica. Su alcance del proyecto y su presupuesto debe ser revisado por un experto. Dentro de las causas de fracaso más comunes de proyectos está problemas con el alcance y problemas con el presupuesto. Esas están muy relacionadas. Dentro de los documentos que yo he preparado como bibliografía para ustedes, van a encontrar ejemplos específicos para sus áreas de trabajo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si usted no prepara ese alcance, si usted no conoce exactamente qué es y le queda claro, no hay manera que usted pueda tener un presupuesto y en medio de la ejecución del proyecto va a tener sorpresas. Si usted hace una subestimación de horas, entendiéndose como usted tiene el alcance, pero no hizo un buen estimado de horas, también va a tener problemas. Por eso es tan importante que un experto revise que el alcance de los servicios y también el número de horas y el que usted está estimando. O sea, es básico para que esta persona le diga no. Historialmente esto necesita 5 horas más. O no, fíjate que en vez de 20 horas necesita 15. Lógicamente nada va a ser perfecto, nada va a ser al 100%, pero le va a ayudar a que tenga menos riesgos, a disminuir los riesgos. Luego de que tiene la definir la estructura de sus costos y la estimación y distribución del costo, también es parte de importante que el departamento de finanzas, el contable, usted puede tener un especialista de presupuesto en su oficina, pero yo le puedo asegurar que tal vez este especialista no tenga el conocimiento de los detalles que el departamento contable va a tener y por eso es tan importante. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, usted tiene un especialista de presupuesto, ya revisaron el alcance, ya revisaron las horas, ya prepararon el presupuesto. Pero ¿qué pasa si este proyecto, por ejemplo, se traslada de un año al otro, a un proyecto de más de 2 años? Y el especialista de presupuestos está únicamente
contando con los salarios actuales. Si el proyecto se va a desfasar por varios años, tiene usted que considerar un incremento salarial, porque si no, usted va a seguir facturándole al cliente bajo este estimado de costo y puso su precio. ¿Y qué va a pasar los siguientes años? El salario va incrementando, entonces su margen va a ir disminuyendo y disminuyendo. Lo mismo pasa con los subcontratistas. Usted dice, ah, no, yo utilicé este subcontratista en el proyecto pasado o estimo más o menos esto es lo que me va a cobrar. Usted no sabe si el subcontratista ha cambiado sus precios, si ha aumentado. Usted no sabe. Entonces, ahí vienen los problemas de riesgo por asumir y muchas veces por el tiempo. Hablando de asumir muchas de las cosas y otra vez en el ejemplo se lo puede hacer ver. Cuando es un proyecto de costo fijo, cuando entramos a una licitación, el cliente tiene un precio y entramos en la licitación sin tan siquiera hacer los cálculos reales y luego decimos en el camino, porque eso es verdad, eso es costumbre nuestra, ¿no? En el camino lo arreglamos. En el camino lo arreglamos al final del año, al final del proyecto nos dimos cuenta de que fue un error haberlo hecho. Dígame, Sheila. Sí, ¿Alguien? una persona en el chat ha dejado un comentario. eh, Dice, Francisco Galdames, buenos días. En el tema de la facturación y cobros, ¿es estándar negociar 30, 60, 90 días antes de establecer el contrato? ¿O es algo que mi empresa se tiene que ajustar a lo que la empresa con la que trabajo ya tiene establecido? Y, Gracias por, ok, y también hay otra pregunta, pero esa la diré después. ok. Gracias por la pregunta. En el tema de la facturación, exactamente esa es la parte. Esa es la parte de donde usted tiene que revisar. Y lo vamos a ver en la gráfica del cash flow o del flujo de caja. Usted tiene que saber. Si usted va a aceptar los términos del cliente, usted tiene que saber cuál es su capacidad. El cliente puede detenerla, definitivamente, y usted puede determinar, ok, el cliente no va a cambiar estos términos de pago, pero entonces yo tengo que saber, ¿tengo la capacidad financiera con este capital de trabajo para mantener esto? Como les digo, en la gráfica lo vamos a ver. O en algún momento yo voy a necesitar capital externo. Si yo voy a necesitar un capital externo, entonces yo voy a tener que considerar otros costos financieros que me va a generar el buscar el capital externo. Definitivamente son negociables. Si el cliente en algún momento dice no, ¿verdad? Entonces usted va a tener que medir, ¿lo puedo hacer bajo estos términos o sencillamente no me conviene? Y eso se da en todas partes, en todas partes. Esa es parte de. Hay algunas empresas que están acostumbradas a tener ese términos de pago. Es más, hay algunas empresas que ahora ofrecen términos de pago más flexibles, pago más rápido, con un descuento para ellos. Pero eso también tiene cierto ajuste que tenemos que ver. Porque muchas veces hay empresas que están ofreciendo, si yo le pago antes de los 30 días, usted me tiene que descontar entre el 1 y el 2%. Ok, perfecto. Pero ¿cómo eso le implica a usted ver cómo va a lograr mandar la factura? Porque ese pago le está implicando a ellos también que usted tiene un tiempo límite para mandar la factura en el mes, en los primeros 5 días del mes, por ejemplo. Entonces, en esa parte usted tiene que saber, ok, a mí me parece, me van a pagar en 30 días y todo antes de 30 días, me encanta, me va a ayudar el flujo de acá. Pero primero también tiene que darse cuenta cómo usted va a tener que ajustar sus procesos de facturación para cumplirle ese tiempo al cliente. Porque el cliente le va a decir, si usted me paga y me envía la factura en los primeros 5 días del mes, yo le voy a pagar antes de 30 días y me va a dar un descuento de tanto. Usted dice, no, ese número me conviene. Pero otra vez,
Tiene que regresarse a cómo está su proceso de facturación y si usted va a poder cumplir. Porque si usted no le manda la factura en los 5 días, no le va a pagar como le está ofreciendo. Ok, gracias. ¿Algo otra pregunta, Sí, Sheila? aquí Julio ha comentado lo siguiente. Buen día. ¿Qué pasa con la inflación? Es decir, cuando los insumos y o materiales exceden lo que se pudo haber contemplado como imprevistos. Exactamente. ¿Qué pasa con eso? Es lo que estamos hablando dentro del presupuesto. Esa es la parte de la estimación que ustedes tienen que dar. Si usted no contempla, o sea, la estimación de costos incobrables, ahí puede ver, y dependiendo, por ejemplo, exactamente los proyectos que incluyen insumos son los que deben de tener una estimación más cercana a lo exacto y una asignación de reservas. Porque usted, dependiendo del monto, usted tiene ya la experiencia. Volvemos a la importancia de tener un experto. Él va a tener la experiencia y le va a decir, mire, por experiencia, estos proyectos, y al final vamos a hablar también de lo importante de tener un proceso de cierre y como una biblioteca de proyectos. Ahí con parte de un histórico, usted puede decir, eh, en los últimos 5 años, la inflación ha sido tanto. En los últimos 5 años, yo he visto que esto ha crecido, esa información histórica es la que le va a servir para estimar inflaciones, le va a servir para estimar costos incobrables, para asignación de reservas. No sé si quedó clara su pregunta, Julio. Ok, Sheila. Sí, Jaime Rivera comenta. Buenos días. En el caso de los tiempos, algunos autores recomiendan establecer un 20% más del tiempo real por efectos de retrasos. ¿Qué tan real es? ¿Es suficiente o debería ser menor por efectos de costo? Ok, buena pregunta. Esa es parte, dos de las cosas que tienen que tener clara, que todo depende del tipo de proyecto. Entiendo, Jaime, es un proyecto de informática. Esa es una de las cosas que tiene que considerar él en informática realmente, cuánto podría ser, en base, otra vez, a histórico, cuánto podría ser los cambios. Acuérdense en el tiempo y sobre todo en el caso de proyectos de informática, es extremadamente importante definir bien el alcance, porque uno de los problemas más grandes que conlleva en los proyectos de informática y lo que los lleva al fracaso es prácticamente no conocer exactamente qué quiere el cliente. Entonces, esa parte del 20% de estimación en adicional de tiempo me parece que es un buen porcentaje porque le va a permitir tener esa flexibilidad para usted poder manejar su presupuesto y no verse en problemas en el futuro. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Sheila, no te oigo. Sí, sí, aquí estoy. Julio dice sí, gracias, y Jaime Rivera dice muchas gracias. Ok, perfecto. Ok, entonces estábamos en lo que era la estimación de costos incobrables, ya nos pusieron buenos ejemplos, yo traí unos ejemplos, por ejemplo, lo que habíamos hablado que tenemos que pagar una fianza o un seguro en exceso, eso es un costo adicional que usted no va a poder cobrar. Si tiene gastos de viaje que el cliente no establece, pero usted va a tener que pagarle a alguien algo, eso también es un costo incobrable. La asignación de reservas, eso es parte de las políticas que la empresa debe tener. Digamos, ciertos tipos de proyectos, ciertos clientes, cierto monto de proyectos, se debe establecer un 5, un 10% de reserva para asegurarnos que el proyecto nunca sobrepasa el presupuesto. Luego viene
el cálculo de la utilidad o margen y la aprobación. Esto también es parte de cómo la empresa determina cuál es el margen esperado para cada tipo de proyecto. Pueden tener proyectos de informática, una empresa de diferentes proyectos de consultoría, proyectos de diseño. Y cada área de especialidad va a tener diferentes tipos de margen. Eso lo va a tener que establecer la empresa y entonces durante el proceso van a hacer yo le voy a explicar cómo, dar un ejemplo, cómo ustedes, si cumple o no cumple con esas expectativas para esa actividad específica, entonces se aprueba y se manda. Pero eso ven cómo es la parte importante de toda la parte de la revisión del especialista y cómo se conlleva a esto. Eh, Algunas veces parece obvio, pero no se imaginan cómo no se da. No sé si existe alguna pregunta, sino para seguir en la siguiente slide. De momento no hay ninguna pregunta. Gracias, Sheila. Entramos a lo que es la gestión y el control de presupuestos. Entonces, esto lo voy a platicar, pero creo que lo va a entender un poquito más cuando estemos ya en el ejemplo. Ya tenemos el presupuesto, ya fue aprobado, ya calculamos el margen, fue aprobado y lo mandamos al cliente, iniciamos el proyecto y ya estamos en ejecución del proyecto. ¿Por qué es tan importante el control de esto? Porque entonces vamos a poder ver cuando hay una variación. Esto nos va a permitir evitar sobrecostos, tomar decisiones proactivas, ver que vamos a cumplir con los plazos, ver que estamos optimizando los recursos. Eh, es vital. Les digo, o sea, es tan, no es fácil, pero es importante tener esa visualización en el tiempo. ¿Por qué? Porque si usted no la tiene en el periodo mensual, ¿qué va a pasar al final del periodo fiscal? Usted dice, yo hice 20 proyectos, pero ¿dónde está el dinero? Ah, es que fíjese que de los 20 proyectos, 18 dieron problemas. Y el margen que esperábamos, supongo, si usted establece 30%, llegó al 15, llegó al 12. Solo dos proyectos fueron los que realmente alcanzaron el margen que nosotros esperábamos. Entonces, ahí es donde usted se da cuenta, ¿qué pasó? ¿Por qué no supe antes? Si usted hubiera llevado un control del presupuesto, usted se hubiera dado cuenta a dónde está, en qué momento tuvo que haber tomado acción, en qué momento tuvo que haberse dado cuenta, estamos haciendo más horas de lo que presupuestamos. ¿Por qué? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, de momento no hay ninguna pregunta. Ok, perfecto. En la gestión de recursos financieros, creo también que esto va a ser muy, muy importante y muy bonito cuando veamos lo que es la gráfica del flujo de caja. En mi experiencia como en el área financiera, que siempre estoy tratando con ingenieros, técnicos, especialistas, ellos no tienen la menor idea nunca de lo que el efecto que puede tener los términos de facturación y de cobro. Nunca, nunca. Claro, ¿por qué? Porque ellos están inmersos en lo que es la parte técnica. Ellos están inmersos en que ver que el proyecto se haga con calidad en el tiempo sin darse cuenta cómo esto se maneja. Por eso es la importancia de esa interconexión, esa comunicación entre todos. Eh, Desde gerencia que va a establecer cuáles son las políticas, la parte financiera, la parte legal y la parte técnica para que podamos cumplir. El tener una mejor planificación de los ingresos va a disminuir el riesgo que nosotros tengamos que optar para poder pagar nuestras obligaciones del uso de capital externo. Nos va a permitir cumplir con pagos a nuestros proveedores, a nuestros empleados, y nos pone en mínimo riesgo que en algún momento, supóngase usted si tiene capacidad de obtener
un financiamiento externo, pero ¿qué pasa si no lo tiene? ¿Qué pasa si ya alcanzó sus límites? Lo pone en un punto de riesgo en el cual no puede cumplir sus obligaciones con sus empleados o con los proveedores de servicios y eso lo va a poner en riesgo de incumplimiento de su contrato. Y nos ayuda también a maximizar el margen que estamos esperando. Entonces, la optimización de todos esos recursos, la visualización desde un principio, le va a ayudar a tomar decisiones proactivas. ¿Alguna pregunta acá? No, de momento no hay ninguna pregunta. Ok, perfecto, gracias. Ahora vamos con la rentabilidad del proyecto. Esta es la parte que yo les decía. La gerencia tiene que establecer con la información que le proporcione finanzas cuál debería ser el margen de utilidad que usted está esperando. Y eso es fácil calcular. Con sus ingresos, sus costos, usted puede determinar su utilidad neta. Manteniendo un seguimiento dentro de la gestión financiera y de los índices de rendimiento, le va a permitir empezar a ver realmente en el tiempo, con actuales. Ok, usted empezó el proyecto con una rentabilidad del 30%, pero después va bajando, ¿eh? Y entonces, ¿qué está pasando? Entonces, esa es esa parte de lo importante de la rentabilidad del proyecto. ¿Alguna pregunta? No, de momento no hay ninguna pregunta. Ok, gracias. Y la revisión de resultados al cierre. Esto es vital, vital porque muchas veces no nos damos cuenta, otra vez, que cómo ha terminado el proyecto. El hacer este proceso, este paso del cierre del proyecto, nos ayuda a identificar, ¿lo hicimos bien? ¿Cómo terminamos con calidad? ¿Cómo fue nuestra relación con el cliente? ¿Cómo fue nuestra experiencia? Supóngase ser un cliente nuevo y entonces usted es primera vez que trabaja con él y usted dice, bueno, entregamos el proyecto a tiempo. Entregamos, el cliente quedó satisfecho, pero usted se dio cuenta, sí, ok, entregó el proyecto a tiempo, el cliente quedó satisfecho, pero ¿cómo fueron sus resultados? ¿Cómo fue su margen? ¿Cómo fue el tiempo de pago del cliente? ¿Cómo fue el proceso de facturación? Todo ese tipo de cuestiones son importantes tenerlas por si usted quiere seguir trabajando con ese cliente, para que la próxima vez, por ejemplo, no, es que al final, por ejemplo, el cliente tuvimos que discutir y pedirle una orden de cambio porque el alcance original no era así y el cliente no quería. Ese tipo de experiencias son las lecciones aprendidas que le pueden quedar a usted para próximos futuros proyectos con ese cliente o futuros proyectos del mismo tipo. Hay una parte muy importante que tal vez no la dije antes, pero una de los beneficios de mantener un control del proyecto, de la gestión del proyecto también es porque cambios pasan. Pueden haber cambios de empleados en su empresa o en la empresa del cliente. Si usted no lleva una gestión de proyectos adecuada, ¿qué va a pasar cuando haya una sucesión? ¿Quién va a saber cómo está? Y le puedo decir que historialmente a mí me ha sucedido en empresas donde yo he llegado y no hay una sucesión y no sabemos dónde estamos parados. Entonces, eso es una parte importante. Usted siempre tiene que tener un control porque una persona, sobre todo cuando es un proyecto de costo fijo, usted se va al project manager y usted asigna otro o contrata otro. El otro no va a poder decir, bueno, voy a empezar, sí, facture ahorita. Él va a tener que tomarse el tiempo de empaparse, de conocer el estado del proyecto y lógicamente lo que primero que va a hacer, ¿y quién me da la información? Si usted no la tiene, ¿quién se la va a dar? Y todo ese desfase, todo ese tiempo va a causar una demora en que usted pueda cobrarle al cliente, lo que al final se traduce otra vez en dinero, en costos financieros para la empresa. Si no tienen preguntas, continuamos. No, no hay ninguna pregunta de momento. Ok, gracias.
Este es el Excel que yo les he preparado. Esto incluye varias hojas en el cual lleva el resumen, en el cual se va a incluir todo lo que es la información del proyecto, que nosotros le llamamos como dashboard, donde se incluyen todos los indicadores de rendimiento y las gráficas. Luego tiene lo que es los salarios, una hoja para el plan de trabajo, el cálculo del margen, presupuesto, lo presupuestado versus lo actual y el flujo de caja. Si nos vamos al resumen, acá podemos ver que tenemos toda la información de la empresa. Tenemos cuánto va a ser de salarios, cuánto de subcontratista y cuánto de gastos para el total del proyecto, que es lo que se muestra acá en esta gráfica. Y aquí podemos determinar el porcentaje que es para salarios, porcentaje para gastos y porcentaje para subcontratistas. También podemos ver la gráfica donde vemos cuánto es el presupuesto y podemos ver el precio de venta por periodo, el costo y el margen esperado, que vamos a ver cómo se calcula el margen. Luego también vemos que se ha estipulado unos términos de pago de 45 días y los términos de facturación, 3 facturaciones para diferentes meses, diferentes montos. Luego vamos a ver cómo esto implica. Como les decía, este es el cálculo. Hemos considerado el tiempo del proyecto. El proyecto empieza en diciembre, pero termina en junio, por lo cual estoy estableciendo diferentes costos. Uno para el año 2024 y otro para el 2025. Como yo les decía, si usted puede hacerlo con el precio del 2024, pero cuando usted empiece a facturarle al cliente con el mismo precio del 2024, usted va a tener, el costo va a haber incrementado, entonces su margen va a ser menos. ¿Entiendes esto por costo por hora, el costo hombre, verdad? Costo hora hombre. En esto yo he incluido, y eso es la parte donde tienen que hablar con su contabilidad, un 50% de costo administrativo, que incluye todo lo que son cuotas patronales, aguinaldos y vacaciones. También tiene que considerar si son contratos temporales, cuáles son los costos administrativos que son relacionados. He considerado un incremento salarial del 10% anual. Esto va a depender de la empresa. Es una política de la empresa. También tiene que considerar dentro de estos costos si usted va a tener horas extras, si el trabajo va a ser en horas normales o en horas extras. Y he incluido un 5% de incremento sobre el costo para el procesamiento de subcontratistas y otros gastos. Como él le explicaba, es solo un 5%. ¿Por qué? Porque usted no está haciendo más que el recibir, revisar y procesar la factura. Algunas empresas no lo estilan, pero sí es una buena práctica ponerlo. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Sí, por supuesto. Alma Gladys ha preguntado. Pregunto, se supone que hay un contrato antes de iniciar el trabajo, por lo que hay dificultad que puedan aceptar el cambio en el precio. ¿Qué sugiere entonces? Es que ese parte de calcular el precio, Gladys me dijo, ¿verdad? Ana Gladys me dijo el nombre. Alma Gladys. Alma Gladys, perdón, Alma Gladys. Esto es previo, esta es parte de cuando usted está estimando el precio. Usted, antes de firmar el contrato, usted tiene que tomar todas estas consideraciones. Cuando hablábamos de que usted tiene el alcance y asigna los recursos y hace la estimación. Y por eso es tan importante que tenga la revisión de la persona experta y la revisión del contable. Porque esto es el inicio, esto es cuando usted está haciendo la cotización, la estimación que le está mandando al cliente. Usted va a determinar en base a todas esas consideraciones precisamente este tipo de cosas antes de hacer mandar la estimación. Por eso, cuando usted va al plan de trabajo, usted va a poder determinar aquí en el plan de trabajo, fíjese bien, por mes, hace el desglose por mes de las horas que usted espera. Así va a ver cuánto va a ser su costo de venta y cuál va a ser su costo
perdón, su precio de venta y su costo, ¿ok? Entendiéndose por subcontratista todos los proveedores de servicios, contratistas, consultores, ¿ok? Otra de las cosas que tal vez no se esté haciendo, y me voy a adelantar acá a enseñarle, es cuando usted está haciendo un contrato, y por eso yo hablaba de la importancia de los términos de pago y de facturación, porque mire cómo es, cómo me influye. Yo tengo un término de pago de 45 días y tengo unos términos de facturación en fechas específicas. Esta gráfica le muestra, usted va a tener todos los meses costos, usted va a tener que pagar sus salarios a sus empleados y va a tener que pagarle a sus proveedores, pero usted, aunque va a facturar acá, ¿ok? Estos puntos de acá, va a obtener el dinero acá. Quiere decir que la empresa tiene que tener suficiente capital de trabajo para cubrir estos 4 meses de costo. Y todo esto es parte de la negociación previo a que usted firme el contrato. Por eso es lo importante del análisis del flujo de caja. Luego entonces viene, ¿alguna pregunta? Sí, por supuesto. Francisco Galdames ha comentado lo siguiente. ¿Qué sucede con estimaciones de proyectos con duración de más de un año? ¿Se ajustan los costos hora sobre para cada año de duración en la estimación inicial o durante el cambio de año se hace el ajuste? No, exactamente. Esto es lo que yo estaba explicando en esta tabla. Cuando usted está haciendo la estimación de la propuesta al cliente, usted tiene que saber cuándo inicia y cuándo termina el proyecto. Y es donde usted tiene que hacer sus ajustes. Fíjese bien, no sé cómo se maneja en El Salvador, si existen unos contratos, Master Service Agreement se llaman acá, pero contratos masters que tienen tarifas preestablecidas. Usted tiene que ver cuando, por ejemplo, renueva ese contrato, es una de las cosas que más da problemas con los clientes grandes. Usted tiene que ver que esos contratos, y como dice, tiene una tabla de tarifas para cada rol. Usted tiene que ver que ese contrato tenga un incremento salarial por año, porque si no, volvemos al mismo problema, usted va a seguir facturando o estar sujeta a facturar ese precio. Por eso los términos de contrato, estamos viendo un ejemplo de un contrato o un proyecto de costo de tarifa fija. Pero esto es más específico cuando usted tiene un proyecto que es tiempo y materiales. Usted tiene que asegurarse, por eso la importancia de revisar el proyecto. Usted tiene que asegurarse, si es un tiempo y materiales, que usted le pueda especificar que al año usted va a ver y le va a decir al cliente tanto de incremento salarial máximo. Usted va a tener que ver cuáles son los costos que en tiempo y materiales que existe. Ese, si puede facturarle las horas extras también. Esa es la parte importante de la revisión del contrato. O sea, cuando usted está estimando, regularmente hay unos términos de referencia, creo que se llaman, unos términos de referencia. Usted tiene que saber antes de mandar la estimación. Uno de los mayores errores que se cometen, y no solo en El Salvador, les voy a decir, es que con el afán de poder lograr el contrato, me dicen 1 millón y yo digo, me ajusto en el camino. Gran error, porque no nos ajustamos en el camino. No sé si contesté la pregunta de Francisco. ¿Aló? Sí, Francisco Galdames hizo una corrección en su pregunta. Dice, ¿qué sucede con estimaciones de proyectos con duración de más de un año? ¿Se ajustan los costos hora hombre para cada año de duración? En la estimación inicial o durante el cambio de año se hace el ajuste. Y él
Y él coloca aquí más adelante, sí, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra También, pregunta? sí, sí. Ingrid López dice lo siguiente, en el contrato debe incluirse la estimación de imprevistos de acuerdo a la experiencia del financiero de la empresa. Sí, exacto, sí, exactamente. Los imprevistos no son, no se detallan en el contrato, se incluyen en la estimación. O sea, el cliente no sabe, no tiene por qué saber cuáles son sus imprevistos. Usted debe incluirlos cuando está haciendo su presupuesto, de acuerdo a lo que el especialista dice. Ujú. Usted le va a entregar al cliente un valor final. Ujú. De momento, ¿Algún- esas son todas las la preguntas que pre- teníamos. ok. Entonces, no sé si quedó claro con respecto a los cambios que había preguntado Mayra. Creo que se llamaba Alma Gladys. Alma Gladys, perdón. Ay, Dios mío, qué mala, mala memoria de nuevo. Entonces, luego, ok, entonces, esto es previo con los términos de referencia, estamos preparando la estimación. Preparamos estimación, sabemos que dura hasta el otro año, entonces tenemos que tener diferentes tipos de costos. También tenemos un plan de trabajo. También hemos visto cómo nos va a afectar nuestro flujo de caja, los términos, entonces tenemos que tomar decisiones. Y el último paso va a ser el cálculo del margen. Ok, veamos a cómo nos va a quedar. Tenemos un precio de venta de $41,000, un costo de 30,000. Nuestro margen nos dice ahorita, ok, el estimado, $10,000, que es un 27%. Lo pasamos a gerencia y gerencia dice, lo aprueba. Tenemos un estimado de horas de 610 horas y tenemos un promedio por hora de 51,21. Esta es la aprobación para que usted le mande al cliente, el cliente la acepte y usted ha revisado todos los especificaciones de contrato, los revisó su legal, todos estamos bien, firmamos contratos e iniciamos proyecto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acá? De momento no hay preguntas. Ok. Bueno, entonces ya estamos ahorita con el proyecto firmado bajo estos términos, bajo estos términos de 45 días, bajo los términos de facturación, de estos términos de facturación. Y dijimos, ok, estamos bien, ok. Entonces viene ahora y empezamos la ejecución del proyecto. Entonces, en la ejecución del proyecto, ahí nos damos cuenta, ¿ok? Que empezamos, esto es lo presupuestado y como yo les decía, teníamos 85 y 85 para febrero, horas, pero ya en febrero, en enero y en febrero nos damos cuenta que nos sobrepasamos de horas. ¿Y aquí qué pasó? Acá he puesto yo los datos para abril, pero antes usted puede empezar a preguntarse, porque usted ya tiene una visualización de lo que está pasando mensualmente. En ese momento usted dice, bueno, ¿y por qué yo presupuesto 85 horas y me subí tantas horas? Y usted, si lo tiene por tarea y por persona, va a poder decir, aquí la administrativa trabajó 10 horas más y yo solo presté 5. ¿Qué es lo que está pasando? Por ponerle un ejemplo. Entonces usted va a empezar a darse cuenta y se empieza a preguntar qué es lo que pasó, porque tiene una visualización, porque puede tomar acciones proactivas. Y dice, ok, lo que pasa es que estas horas son relacionadas con algo que no estaba en el alcance original del proyecto. Ah, ok. Entonces viene usted y entonces tiene la oportunidad y va donde su cliente y le dice, mire, he notado que me están pidiendo algo que no estaba dentro del alcance original. ¿Qué más necesita? Porque entonces vamos a tener que crear una orden de cambio para cubrir todo exceso que no estaba en mi alcance original.
Pero entonces eso va a depender porque usted se protegió teniendo un alcance original muy específico y también se protegió teniendo abierto a que aquella cláusula que diga que cualquier trabajo adicional al especificado en la cláusula tal del alcance va a ser considerado una orden de cambio. Por eso es la importancia. En ese momento, usted tiene que determinar, ok, ¿es fuera del alcance o yo subestimé? Tengo que estimar cuánto es el total que me queda para completar. O sea, ¿va a alcanzarle lo que le queda remanente del contrato y de horas para que usted termine el trabajo? Porque hizo una subestimación. Tiene la oportunidad de ir al cliente y decirle, mire, esto sí, esto no, en cuanto a negociar con él un incremento porque hubo un incremento en algo o porque, por ejemplo, no se consideraron horas extras. Y ahí eso es muy importante, por eso son las cláusulas tan importantes. Usted dice, ok, cuando a mí me dieron el alcance, a mí me hablaron de este trabajo, pero nunca se me dijo que debido a ciertas restricciones, esas iban a tener que hacerse en días feriados o se tenían que hacer en horas no laborales y que me están causando trabajo nocturno. Ese tipo de cuestiones son las cuestiones que usted tiene que asegurarse que sean flexibles para que usted pueda tener, si no las consideró porque no se le dijo o no estaba claro en el contrato, poder ir a donde el cliente porque cualquier gasto adicional le va a impactar y reducir su margen. ¿Alguna pregunta acá? Sí, Jaime Rivera acaba de hacer una pregunta. Dice lo Dele. siguiente. ¿Cuál es el tiempo recomendado para hacer tracking del proyecto para evitar sorpresas a fin de mes? ¿Diario? ¿Semanal? Regularmente yo lo hago mensual. Es muy difícil a menos que sea una empresa pequeña que tenga la información, tener toda la información de los cargos al proyecto antes de un mes. Usted puede hacer una estimación a las 3 semanas, si su sistema se lo permite, pero muy seguramente va a faltar información de la última semana del mes, va a faltar procesamiento de costos adicionales. Cuando usted está ya ha llegado, por ejemplo, una buena práctica acá es cuando usted está alcanzando el 80% de su facturación. Algunos clientes estipulan que uno tiene que decirle cuando está alcanzando el 80%. Usted tiene que empezar a llevar un control más riguroso y tal vez semanal, porque usted va a decir, ok, yo ya alcancé el 80%. Esta semana me cargaron 20 horas, lo que me significa esto, entonces ya llegué al 85 esta semana, para ir pudiendo ver cómo va, pero eso va a depender del cliente, va a depender exactamente de si usted va, eh, ¿cómo va a ser? ¿Va a pedir una orden de cambio? ¿Va a aumentar? Ese tipo de cuestiones. Por eso, dependiendo también, como le digo, yo la estipulo cuando usted hacerlo más seguido, cuando ya usted alcanzó el 80%. No sé si eso contesta su pregunta. Jaime Rivera dice que sí, gracias. Gracias. Y Ingrid López ha comentado lo siguiente. Entiendo que es indispensable llevar un control estricto de costos y revisarlos contra el presupuesto constantemente, para efectos también de auditorías externas o fiscales futuras. En ocasiones, el cliente pide extras, el tratamiento de estas debe quedar bien definido en el contrato. De lo contrario, nos puede llevar a pérdidas y esto debe ser soportado para efectos de las auditorías, sobre todo las fiscales que nos pueden llevar a sanciones. Ese es todo el comentario.
Gracias, gracias Ingrid por ese input muy importante de sus términos de conocimiento contables y de auditor. Definitivamente eh, existen clientes que no solo, bueno, nosotros como parte tributaria tenemos que cumplir con todo lo que nos asigne nuestro gobierno, pero también existen clientes que van a querer o pueden exigir dentro del contrato mantener los récords del proyecto para futuras auditorías. En eso tiene toda la razón. Am, y sobre todo, muy importante, cuando va a haber un ajuste, porque en este ejemplo yo se lo voy a mostrar, va a haber un ajuste al proyecto, porque va a haber una pérdida debido al sobrecosto. Esto también tiene que quedar bien registrado. ¿Ok? ¿Algo más acá? De momento, esos son todos los comentarios y preguntas que había en el chat de la Ok, reunión. gracias, Sheila, muy amable. Bueno, entonces ya vimos que nos sobrepasamos, entonces aquí empezamos a hacernos preguntas. Lógicamente, nos sobrepasamos en hora, lógicamente nos estamos sobrepasando en el costo. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a ver, y nosotros aquí mismo llevamos un control del margen esperado contra el margen real, aquí empezamos a ver cómo se hace, cómo se cae, cómo se va cayendo el margen. ¿Alguna pregunta? No, de momento no hay ninguna pregunta. Ingrid López solo comentó muchas gracias. Ok, perfecto, gracias. Entonces, como vemos acá, entonces aquí ya vemos cómo se cayó el margen. ¿Ok? Al final. Luego vamos al flujo de caja que lo vimos hace un momento y les explicaba yo, y aquí se lo voy a explicar un poquito más. Nosotros sabemos que tenemos aceptamos tres facturaciones porque es un monto fijo, ¿no? Entonces, aceptamos tres tiempos de facturación y lo facturamos a finales de febrero, a finales de abril y a finales de junio. ¿Qué pasa? Yo lo acepté aquí, entonces yo tengo mis costos mensuales. Yo facturo en febrero, pero efectivamente yo espero, de acuerdo a los 45 días también de pago que yo acepté, que el pago entre al banco en abril. Yo facturo en abril el segundo milestone, pero de acuerdo a esos 45 días yo esperaría que este dinero entre en junio. Yo facturo al finalizar el proyecto el 30 de junio y yo esperaría que eso entre a mi banco en agosto. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que resulta que, de acuerdo a los términos de facturación y de pago que yo acepté en mi contrato, yo estoy aceptando y estoy consciente que yo tengo que tener el dinero para soportar planillas y pagos a mis proveedores y gastos hasta finales de abril, porque hasta finales de abril me va a entrar el primer pago. Y luego va a pasar y terminé el proyecto, y ya le pagué a todos mis proveedores y todos los salarios y mi último pago yo lo esperaría a finales de agosto. Eso si el cliente me paga a tiempo, pero si yo vengo, y también esto es uno de los índices que debo llevar control, yo mandé la factura en el 28 de febrero, pero a mí me pagaron hasta el 28 de abril, lo cual me dio 59 días en vez de 45, para un total promedio de días de acuerdo al pago a 59. ¿Qué significa esto? Que si yo no tengo el capital de trabajo para soportar todas mis obligaciones, yo voy a tener que hacer uso de capital externo, lo que equivale a un costo financiero que, de acuerdo a lo que me decían, podría ser entre el 12 y el 15%. ¿En qué resulta eso? Resultó de que, primero, como las horas se me incrementaron de 610 de estimado a 695, tengo una diferencia de 85 horas.
una diferencia en costos de 2.665, eso se me traduce en una reducción al margen que yo esperaba. Y del 27% se me baja al 6%. Perdón, se me baja 6%, llegándome al 20%. O sea, por los decimales, claro, ¿no? ¿Qué pasa? Ya vimos acá que el cliente no me pagó en 45 días. Entonces, ¿qué resulta? Que yo no tengo suficiente dinero, entonces voy a tener que hacer uso de capital externo, lo cual se me convierte en un costo financiero adicional entre un 12 y un 15% de lo que yo estoy utilizando. Entonces, cuando ya termina el proyecto, cuando yo finalizo el proyecto, cuando hago el cierre del proyecto, mi contador va a tener que hacer los ajustes por esta pérdida, por los costos extra, porque son costos incobrables, pero además de eso le va a añadir los costos financieros por el uso del capital externo. Y realmente esto ya ni siquiera va a ser el 20, sino que puede ser un 15, un 16%. No sé si hay alguna pregunta acá. De momento no hay ninguna pregunta. Ok, perfecto. Ok, entonces ahora, Francisco Galdames acaba de hacer un comentario que tiene una pregunta también. dele. Y en contrato se puede estipular el porcentaje interestatal agregado por pagos que pasan de los 90 días establecidos en contrato y cuántos días antes de anticipación deben mandarse las facturas de cobro antes de los 90 días. Ok, Voy a volver a leer la pregunta. Y en contrato se puede estipular el porcentaje de interés agregado por pagos que pasan de los 90 días establecidos en contrato y con cuántos días de anticipación deben mandarse las facturas de cobro antes de los 90 días. Eso sería ok, todo. ok. Sí, los contratos puede establecer exactamente, por eso es importante este índice, llevar el control de cuánto se pagan. Pueden establecer un porcentaje de multa si el cliente no nos paga en los términos estipulados. Claro, usted no se va a ir a pelear con el cliente, pero eso por eso, ¿se acuerdan cuando yo hablaba de una buena comunicación? Esto es un trabajo de equipo. Una de las maneras y una de las buenas prácticas que yo he tenido toda la vida es mantener una buena comunicación con mis clientes externos como con mis clientes internos. ¿A qué me refiero con esto? Mantener siempre un contacto con el cliente. El project manager va a tener un contacto con el gerente de proyectos, pero usted como la parte de finanzas también tiene que establecer un contacto con la parte de cuentas por pagar del cliente, para que usted sepa, por ejemplo, cuando manda la factura, porque el tiempo en el que usted va a mandar la factura la va a establecer el contrato, Francisco. Por ejemplo. El contrato le puede decir que usted va a facturar mensualmente y que en esa factura va a incluir todos los costos relacionados en el mes anterior. Y usted lo manda, o sea, usted manda la factura, pero usted manda la factura, por ejemplo, termina diciembre, usted factura el costo de los servicios a diciembre 31, 2024. Usted manda la factura y el cliente le va a estipular que le espera en los primeros 5 días, en 10 días, o por ejemplo, hay clientes que dicen, eh, eh, no más tarde del 20 del mes. Le ponen un tiempo límite. Cuando usted manda la factura, depende, o sea, otra vez, establece el tiempo de facturación mensual o los milestones. Le establece en qué periodo, qué fecha o máximo día del siguiente mes usted tiene que mandar la factura. Segundo término. Y luego del día que usted manda la factura, fíjese bien, hay dos cosas. Regularmente usted tiene que mandar la factura y el cliente empieza a contar los días de los 90 días en el momento que recibe la factura, no en el momento que dice la fecha que dice su factura. Por eso es tan importante también saber todos esos términos. Si usted está facturando con tiempo, ¿cómo se llama esto?
backdated, ¿cómo se puede decir? Con fecha previa. Es un error. Porque su factura empezó a contar por ejemplo, si usted manda la factura, por ejemplo, está facturando diciembre y manda la factura el 10 de enero, pero su factura lee de fecha 31 de diciembre, su sistema empezó a contar desde el 31 de diciembre, pero usted está mandando la factura el 10 y su le manda electrónicamente, la va a empezar a poner en su sistema. Después que la revise y la prueba, entonces va a empezar a contar los 90 días a partir del 11 de enero, por ejemplo. Entonces, ese lapso de 10 días usted ya lo tiene como contado como antigüedad de la factura. Por eso es tan importante que usted determine también cuáles son sus periodos para facturar. Usted, para buena práctica es, o sea, usted manda la factura que incluye el periodo del 1 al 31 de diciembre, pero le pone fecha de la fecha que usted libera la factura en su sistema para que cuando usted empiece a contarle la antigüedad realmente sea real. Va a haber tal vez un desfase en el que el cliente la recibe de 1 o 2 días, el cliente la recibe. ¿Ok? Pero si usted la pone al 31 de diciembre, su cliente la procesa el 12 de enero, ¿ok? Y hay 12 días de desfase. Cuando usted venga y le diga a los 90 días, póngale será a finales en su sistema, 31 de marzo, usted le dice al cliente, el cliente le va a decir, mire, mi factura no está vencida. ¿Me entienden? No sé si eso contesta su pregunta, Francisco. ¿Aló? Francisco Galdames dice que sí. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. No, no hay ninguna otra pregunta de momento. Bueno, bueno, si no hay preguntas sobre esto, vamos a regresarnos a la otra presentación y vamos a regresarnos acá. ¿Ok? Ok. Bueno, luego, dentro de los recursos que le vamos a compartir, hay un blog que habla cómo Lean Six Sigma puede ayudar a mejorar los procesos de gestión financiera de proyectos. Y aquí les doy un ejemplo, cómo la implementación de políticas y procedimientos puede hacer un cambio. Entonces dice, número 1, identificar oportunidades de mejora. Número 2, es en qué áreas podemos enfocarnos para mejorar. Número 3, creación de políticas y procedimientos. Y número 4, aprobación e implementación. Entonces vengo yo y digo, ok, ¿y cómo identifico oportunidades? Aquí les pongo un ejemplo. Los resultados financieros del trimestre, me dice mi contadora, mire, yo veo un incremento en los costos financieros y un total de incremento en los costos incobrables. Entonces viene usted y dice, ¿y qué podemos hacer para mejorar? Hacer una evaluación de los términos de pago y la aprobación del presupuesto. Entonces viene y empieza a crear las políticas. Entonces determino ahí cuáles son los términos de pago que a mí me convienen como empresa. Determino que debe haber una reducción del presupuesto por parte de un experto o alguien con suficiente experiencia. Determino que el departamento legal me tiene que revisar mis contratos antes de firmarlos. Determino que debo tener decisiones en base a los indicadores y para eso necesito tener un control. ¿Vean? Y determino cuál sería mi margen esperado. Luego viene, y entonces la gerencia, el CEO, el gerente general de la empresa o el dueño de la empresa, dice, ok, esto está bien, estas políticas, estos procedimientos me parecen y están alineados a lo que yo espero. Por eso tengo esta empresa, para ganar, no para perder. Entonces, como gerente, yo tomo la decisión, las apruebo y yo las doy en conocimiento.
Yo soy el primero que acepto que necesito el cambio. Yo soy el primero que digo, ok, esto es de aquí en adelante lo que vamos a hacer. Va a ser un cambio. Vamos a establecer esto y empiezo, porque si no empieza desde la cabeza, es imposible que los medios hagan el cambio, porque van a continuar aprobando y haciendo proyectos que no cumplen con eso. Entonces, cuando la gerencia acepta ese cambio, tiene esa mentalidad, ok, esto es lo que yo quiero, hacia aquí vamos. Él va a aprobar, va a poder comunicar y va a poder crear esa concientización en todos los involucrados para que obtengamos los resultados. Y cuando yo hago cambios en empresa, para mí es tan importante porque no solo es conseguir el objetivo de la empresa, sino también alinear los objetivos personales de los empleados con el objetivo de la empresa, porque es un ganar-ganar. La empresa va a ganar, pero yo también voy a ganar. Si la empresa sigue generando ganancias, yo voy a tener un trabajo estable, yo puedo crecer profesionalmente. Entonces es un ganar-ganar. Entonces viene ¿y quién espera resultados? Un impacto positivo en el flujo de caja, una reducción en los días de cobro, entonces ya no voy a tener riesgos financieros y también voy a tener una reducción de los costos incobrables y un logro del margen esperado. No sé si hay alguna pregunta a esto. De momento no hay ninguna pregunta. Bueno, yo con esto termino. Les agradezco, creo que me pasé más del tiempo, pero agradezco a todos de verdad haber estado aquí. Sheila está por compartirles ahorita el link para la evaluación de esta presentación. Les va a compartir también el link para llegar a esta presentación, que es donde están los recursos y toda la información, cómo contactarme. Dentro de ahí van a encontrar también el link de los recursos, van a encontrar cómo hacer, agendar las citas si tienen alguna pregunta extra. Me encantaría poder ayudarles, me encantaría, cada empresa tiene sus propios tipos de proyectos, tiene sus propios eh, eh, retos y pues se tiene que tratar de diferente manera. Por favor, siéntase con la libertad de contactarme y pues no me queda más que agradecerles a todos. Si quieren pueden escanear ahí está ya el código, donde pueden ir a la carpeta de recursos, donde pueden encontrar la presentación, pueden encontrar los recursos que hemos preparado y también el Excel que les presenté. No sé si tienen alguna pregunta. De momento parece que no hay ninguna pregunta. Ok. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, agradezco a todos su tiempo. De verdad, ha sido un sueño cumplido realidad, hecho realidad, haber estado compartiendo con ustedes. Les agradezco su tiempo. Espero haber cumplido con sus expectativas. Y de verdad, tómense el tiempo de revisar la información. Me encantaría poder tener esa cita uno a uno, poder aclarar cualquier tipo de pregunta que tengan. Y pues en el calendario están las fechas que yo tengo y podemos agendar. Si no hay alguna otra pregunta, gracias, Violeta. Pues que De pasemos. momento no hay ninguna pregunta. Ok, muchas gracias a todos por estar presentes, por agendar un poco de su tiempo el fin de semana y les deseo el mejor fin de semana y felices fiestas a todos. Gracias. Gracias, adiós a Buenas tardes. todos. Adiós.